Sin acuerdos ni mayorías, Grecia volverá a sufragar por su futuro el próximo mes de septiembre. Liliana Rodríguez Santibáñez nos habla de lo que ocurre, los ecos de la dimisión de Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, quien tuvo un ascenso pues realmente estratosférico ante una crisis muy profunda que ya viene arrastrándose desde hace más de un lustro en la nación helena y que bueno, pues llevó a este hombre con un carisma enorme al poder, pero que bueno, ahora ya ha dimitido, ha renunciado. Hay acusaciones muy fuertes por parte de la oposición, evidentemente lo culpan de este último tercer rescate. ¿Cuál es tu visión acerca de la dimisión de Tsipras y cuáles son los escenarios que se abren? Bueno, gracias, buenas tardes. Y bueno, sí hay que ver esto en dos dimensiones, el plano nacional y el plano internacional. Un Tsipras que casi tiene 7 meses en el poder y que prácticamente se ve obligado a renunciar al no poder enarbolar el no producto del referéndum que se suscitó el 5 de julio frente a la negociación del Fondo Monetario Internacional para expedir el tercer rescate con la entonces conocida Troika, que son 3 instituciones fundamentalmente, que es el Banco Central Europeo, es el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Europeo. Ya no es troika porque ahora se suma también lo que es el mecanismo de estabilidad, ahora es una cuádrupla, ¿no? Ellos han ejercido una presión muy importante en esta crisis griega que lleva 5 años y por supuesto no han modificado un ápice, nada, las negociaciones que fueron presentadas antes del 5 de julio en este referéndum. Esto generó un malestar al interior del Congreso, particularmente en el partido político denominado Syriza, que es el partido político de Alexis Tsipras, que fue el que lo catapultó. Syriza es la coalición de 13 partidos políticos en realidad, es decir, representa a la izquierda, entre maoístas, marxistas, leninistas, trotskistas y muchas voces también de carácter radical. Ahora que él aceptó las condiciones del tercer rescate prácticamente en condiciones idénticas hasta el día en que se levantó de la mesa para someter al referéndum, por supuesto hay un movimiento al interior del partido, por eso hablábamos de dos dimensiones, el plano nacional, su propio partido, su pueblo también, y el plano internacional, la presión financiera internacional, y hoy, lunes negro, la caída de las bolsas en el mundo, que viene también a impactar a Grecia en su pobre economía. Ahora bien, dicho lo anterior, esta fragmentación en el partido político lleva a Tsipras a renunciar para tratar de conciliar las voces al interior. ¿Por qué necesita Alexis Tsipras, ahora ya no Alexis Tsipras, sino Grecia, una reestructura en el Congreso donde haya voces capaces de negociar lo que viene, las condiciones de la negociación? ¿Y qué decimos que es? A lo que se obligó Grecia, entre otras cosas, a privatizaciones y reformas para incrementar el IVA, reformas para poder modificar la edad de la jubilación, que hoy día tiene un rango entre 57 años global, entre hombres y mujeres, que se quiere elevar a 65, el incremento al IVA entre 13, 15 y 16% en diferentes segmentos del mercado, entre otras muchas reformas que se requieren en materia financiera, en materia anticorrupción, en materia tributaria, que van a necesitar de un Congreso que esté dispuesto a negociarlas para garantizar el pago de este tercer rescate que se acaba de emitir la semana pasada por 86,000 millones de euros. Si consideramos que Grecia deuda 350,000 millones de euros, el 90% de su Producto Interno Bruto. Entonces, Grecia tiene una presión por la parte internacional y por la parte interna muy grave. Vamos a esperar elecciones el próximo 20 de septiembre. Si ahora no se ponen de acuerdo los 3 partidos mayoritarios para tener una fórmula para quedar como gobierno interino, lo presidirá el magistrado más antiguo, que en este caso es una mujer, que encabeza el Tribunal Supremo de Grecia. Ella quedaría en tanto se convoca las elecciones del próximo 20 de septiembre. Ese es un poco el panorama interno y externo para Grecia. Pero esto también es interesante a propósito de lo que hablas de acercamientos, porque inclusive partidos de oposición se han acercado al propio Tsipras para ver si pueden conjuntar una plataforma política que sustente este gobierno que lleva 7 meses, ¿no?
Es correcto. De hecho, esa es una de las ideas, es que más bien el ala radical opositora a Alexis Tsipras, que no estuvo de acuerdo en esta negociación y que también enarbolaba el no en el referéndum, lo que quiere ahora es generar una tercera postura o partido político, un poco para hacer presión en el Congreso y tratar de no aceptar las rudas negociaciones que implantó esta cuádrupla. Entre otras, ya estamos viendo que la semana pasada hubieron la privatización de 14 aeropuertos en Grecia, porque es parte del plan del rescate y la negociación. La privatización para garantizar también la deuda e inyectar capital al Estado. Simplemente con la privatización de estos 14 aeropuertos va a haber un ingreso fácil de 500 millones de euros a Grecia, con la cual va a poder un poco aligerar lo que está enfrentando actualmente. Entonces, estas medidas, por supuesto, van a venir a impactar a los ciudadanos griegos. El índice de desempleo es muy alto en este momento en Grecia y el panorama no es nada halagüeño. Entonces, hay que estar atentos a lo que ocurre en Grecia, sobre todo, repito ahora, por la presión de esta dimensión internacional, con la desaceleración de China y, por supuesto, la apreciación del dólar como la divisa más fuerte en el mundo en este momento. Ahora, bueno, habíamos mencionado que él pertenece a una coalición de grupos de izquierda, digamos de izquierda extrema o de izquierda radical. Los partidos conservadores, la oposición conservadora, ¿cuál es la aportación que está haciendo? Bueno, a ellos muchos de estos miembros de estos partidos conservadores representan prácticamente el 40% del sí a favor de la negociación, muchas voces al interior, aunque también dentro de estos partidos recordemos que no todo partido es democrático al interior, hay voces también que son disidentes. Ellos quieren una negociación todavía mucho más justa que no impacte tanto en materia social respecto a los ciudadanos griegos, pero vamos, no son tan significativos porque no son mayoría en este momento en el Congreso. Quienes son mayorías prácticamente son la izquierda en Grecia. Entonces, en un segundo plano estaría precisamente los de posición centro y lo que es la derecha, que podría ser ciertamente un equilibrio para estas negociaciones. Pero no hay marcha atrás. Tsipras ya firmó esta negociación y ahora veremos el ajuste a través de las reformas que tendrá que votar el Congreso, pero no hay mucho margen de maniobra. En lo segundo sería un plan B, que fue lo que propuso Yanis Varoufakis, el entonces ministro de Finanzas, que era prácticamente el Grexit o lo que era la salida de Grecia del euro. Ileana, finalmente tenemos un minutito antes de despedirnos. Hablas de caída de bolsas, el impacto directo en México de eso que pasa en Grecia. Bueno, es muy importante. Y de Grecia no estoy segura que sea lo que nos está impactando, porque Grecia representa el 2% del Producto Interno Europeo, de toda la Unión Europea. Entonces, no es tan significativa su economía. Realmente lo que está impactando a México es la apreciación del dólar frente a la depreciación del peso, que ya no se dice devaluación, porque la devaluación recae cuando se habla de un tipo de cambio fijo que nosotros efectivamente tuvimos durante los gobiernos todavía de Portillo, Miguel de la Madrid y hasta Salinas de Gortari, cuando reduce los ceros a la moneda mexicana y empieza prácticamente la autonomía del Banco de México y hablar de un tipo de cambio flexible y ya no fijo. Entonces ahora ya es una depreciación del peso frente al dólar. El impacto está siendo importante, pero ya se han controlado algunas variables. Por ejemplo, la disminución del precio del petróleo. México anunció la semana pasada la adquisición de un coaseguro para el petróleo. Entonces, se están haciendo ajustes para contener el impacto de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Pero por supuesto que va a tener un impacto negativo, pero parece ser que Banco de México, así lo ha anunciado el gobernador, que es Carstens, va a haber cierto control al respecto. Muchísimas gracias, Ileana. Ya nos vamos. Hasta mañana. Muy buenas noches.